Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Encuentro y ojalá, de nuevo de la mano, para brindarles a ustedes informaciones, reflexiones que van a ser útiles en este proceso de político que se vive en la República Dominicana. Nos da muchísimo gusto, pues, de nuevo repetir esta experiencia que ya lo hemos tenido en momentos importantes, claves, de la actividad política en la República Dominicana, de labor conjunta entre Encuentro, el programa que viene desarrollando ya desde hace bastante tiempo Carlos Amarante Baret, abogado, ex senador de la República, dirigente político, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y el equipo de Ojalá. De manera que nos complace aquí desde Ojalá, pues, compartir este espacio con Encuentro y con Carlos Amarante Baret. Carlos, buenas noches. Como siempre, mucho gusto, ¿no? Muy buenas, Roberto, siempre. Sí, es un placer aquí compartir el escenario con ustedes y con los amigos televidentes que, bueno, pues de vez en cuando pues le brindamos una especie de happy hour, le damos un 2 por 1. Hacemos 2 programas en uno. Ojalá y Encuentro. Y Encuentro. Carlos, el tema de actualidad es precisamente el compromiso que tienen, la convocatoria que tienen los y las PLDistas de celebrar su congreso elector para escoger su candidato a la presidencia de la República, fundamentalmente y además la convocatoria para un plebiscito en el que se va a decidir sobre cuestiones internas de renovación de la estructura del Partido de la Liberación Dominicana. Y me gustaría que tú, en tu condición de miembro del comité político, pues nos situara este contexto, porque estamos a pocos días de esta jornada y realmente el Partido de la Liberación Dominicana, es la impresión que hay en el país, pues ha cumplido una vez más con lo que son las expectativas que ha creado en el pueblo dominicano de organizar un congreso, unas primarias a todas luces democráticas, un debate de altura entre los distintos aspirantes, ¿verdad? Y se percibe un gran entusiasmo de los y las PLDistas, ya que todas las encuestas apuntan que si las elecciones fueran en el día de hoy, el Partido de la Liberación Dominicana una vez más ganaría el proceso electoral. Me gustaría que lo situaras. Es correcto, Roberto. En efecto, el Partido de la Liberación Dominicana está llegando a la culminación de su proceso electoral interno, que deberá, pues, elegir a su candidato presidencial el domingo 26 de junio. Estamos hablando a apenas 10, 12 días de este importante proceso. Y como todas las actividades que organiza el PLD, pues este Congreso Elector ha ido, con el pasar de los días, de la semana, pues se ha ido elevando el entusiasmo de la militancia del partido para participar en este evento. Ayer mismo se acaba de celebrar una importante actividad. ¿Te refieres el martes? Convocada por el presidente del partido y la Comisión Nacional Electoral para tratar sobre este tema. Es decir, el Partido de la Liberación Dominicana, desde sus altos mandos hasta la base de la organización, ha estado en un proceso de integración y de elevación de los niveles de entusiasmo, porque en el partido se tiene bien claro que al término de este proceso, que tenemos la elección el próximo domingo 26 y algunas semanas después tendremos la proclamación del candidato elegido el 26, pues al culminar
con ese acto de proclamación, el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato presidencial, sin lugar a dudas que va a estar situado en un posicionamiento envidiable. Ahora mismo, el partido, que todavía no tiene candidato oficial, pero cuando tú mides de partido a partido, y la última referencia que tenemos de encuesta creíble en el país fue la encuesta Gallup, ya situaba al Partido de la Liberación Dominicana por encima del Partido Revolucionario Dominicano. Y a raíz de esa encuesta, que fue en el mes de marzo, lo que ha pasado en el PLD es un proceso de movilización de sus estructuras, de sacudimiento de sus estructuras, de campaña abierta hacia la sociedad de sus precandidatos. Y eso, pues, evidentemente, ha posicionado al Partido de la Liberación Dominicana de una manera tal que ya hay encuestas que la maneja la presidencia del partido, sí, y que la maneja nuestro equipo también, que sitúan al Partido de la Liberación Dominicana en el primer lugar de la preferencia. Así es. Ahora, cuando tengamos el candidato, entonces mediremos de nuevo, y yo estoy seguro... Medir el candidato del PLD con el candidato del PRD, claro, porque así es que... De igual a igual. Metodológicamente, así, claro, que debe de ser. Así es. Entonces, cuando hagamos eso, yo estoy seguro de que, como todo el partido se ha estado compactando desde ya en torno a quien se perfila como candidato presidencial, yo sé que cuando midamos a Hipólito Mejía con ese candidato que se perfila del PLD, que es el compañero Danilo Medina, óyeme, volveremos de nuevo a ese escenario que pues tenemos desde el año 2003 en la República Dominicana, que es el escenario de un Partido de la Liberación Dominicana imbatible en las simpatías populares del país. Carlos, yo quisiera hacerte una pregunta que va en este sentido. Durante mucho tiempo la prensa dominicana recogió dudas, incertidumbres sobre lo que sería el desenvolvimiento de este Congreso Elector. Estoy pensando en el año 2009, 2010 e incluso principios de este año. Y realmente lo que uno ha asistido es a un claro mentiz de lo que muchos analistas políticos reconocidos, muchos medios de comunicación pronosticaban en el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, en primer lugar, le atribuían al presidente Fernández pujos autoritarios, pujos antidemocráticos, igualmente subestimaban a Danilo Medina, sobreestimaban la incapacidad del PLD de administrar civilizadamente sus diferencias, y bueno, pintaban un panorama terrible, pintaban un panorama totalmente diferente a lo que vamos a ver el día 27 o el 26 en la madrugada. Es decir, un presidente Fernández como presidente del partido, presidente de la República, que habría violado la Constitución, que había atropellado la cultura democrática del PLD, un Danilo derrotado y un Partido de la Liberación Dominicana totalmente desacreditado en la sociedad dominicana. Y hoy lo que vemos es que el día 26 en la madrugada o 27 vamos a ver un panorama totalmente distinto. Explícame por qué esto. O sea que ustedes han tenido que vencer un discurso o una percepción que conspiraba contra el PLD. Hay una palabra clave que explica el por qué esos malos augurios no han sucedido en el Partido de la Liberación. ¿Cuál es la palabra? La madurez del liderazgo peledeísta. Okay. Ahí es donde está la clave. El Partido de la Liberación Dominicana, en su dirección, en todos sus mandos, pero en este caso en su dirección, que es la responsable de conducir este proceso, ha actuado con plena madurez, con sentido de responsabilidad y sobre todo con un claro respeto por las instituciones del país. Es cierto, mucha gente albergaba dudas acerca de cuál sería la posición final del compañero presidente
del partido y de la República, el compañero Leonel Fernández. Yo nunca albergué dudas. Siempre supe que iba a actuar de acuerdo con el marco constitucional que él mismo le dio a la República Dominicana, porque esta Constitución fundamentalmente es una obra del compañero Leonel Fernández. O sea, para ti nada de esto ha sido sorpresivo. Así es. Luego, el proceso de auge del licenciado Danilo Medina tampoco me sorprende, porque yo he aprendido en mi vida política de que la improvisación nunca es redituable en términos de éxitos políticos, ni de nada en la vida. Y resulta que el licenciado Danilo Medina no es un político improvisado. Danilo Medina... Los liderazgos no se improvisan. Danilo Medina es un proyecto político que se inició en el año de 1999. Sí. Con sus altas y sus bajas, lo que vino fue consolidándose como una opción en el Partido de la Liberación Dominicana y en la sociedad. ¿Tú quieres decir que...? Madurando él personalmente. Una candidatura que ha venido construyéndose por casi 11 años. Así es, porque esto no comenzó hace 6 meses. Claro. Y entonces hemos visto a un hombre, hemos visto a un Danilo maduro, sereno, sensato, respetuoso, pero con una propuesta clara al país de cambio, con una propuesta clara a su partido y a la sociedad dominicana de hacia dónde debemos de enrumbar el barco que se llama República Dominicana. La sociedad observa, porque a veces en los sectores de opinión hay intereses, es normal. Claro. Nosotros estamos aquí hasta cierto punto haciendo una opinión interesada. Y hay sectores interesados que pues se sentían muy contentos con la posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana se viera envuelto en una situación hasta cierto punto catastrófica, desde el punto de vista del enfrentamiento de sus liderazgos, de su unidad interna. Pero, oh sorpresa, se han llevado ellos. Sí. Porque el pueblo ha estado observando al PLD. Claro. Y cuando observa al PLD en esta convención interna, cuando observa al PLD en el comportamiento de su presidente y líder, el doctor Leonel Fernández, desvirtuando esos pujos autoritarios que tú señalabas, cuando ve el pueblo a un Partido de la Liberación Dominicana que se está integrando de una forma entusiasta a su proceso interno, cuando ve el pueblo dominicano la forma civilizada, cómo nos manejamos dentro de la organización, pero también cómo se da respuesta en medio de una crisis económica mundial a mantener ciertos principios innegociables en los gobiernos del PLD, como son la estabilidad económica de la nación, entonces la gente comienza a decir que vale la pena que el PLD siga gobernando esta nación. Y eso es lo que explica entonces este auge que está teniendo el partido, que lo ha reposicionado, ya le estamos sacando 5 o 6 puntos de ventaja al PRD de partido a partido, y vemos entonces cómo la sociedad percibe ya a Danilo como el candidato de su organización, con una propuesta para consolidar esa estabilidad democrática, pero al mismo tiempo impulsar un proceso de desarrollo económico y social que pues profundice lo que debe de ser una sociedad dominicana más justa, una sociedad dominicana donde las desigualdades sociales y la pobreza pues se reduzcan considerablemente. Eso es lo que explica este éxito que nuevamente está teniendo nuestra organización. Quiero pedir tu permiso, Carlos Amarante Baret, porque tenemos que hacer una pausa. En un minutito volvemos con Carlos Amarante Baret en esta conversación sobre la actualidad política de la República Dominicana y en particular del Partido de la Liberación Dominicana.
Estamos conversando con Carlos Amarante Baré, como ya dijimos, abogado, ex senador de la República, dirigente político, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Carlos, hay algo que llama la atención en este proceso del Partido de la Liberación Dominicana, y es el papel que ha venido jugando el presidente Fernández, igualmente Danilo Medina, en el proceso de renovación de cara a los próximos comicios. Y quiero contextualizarlo. La participación del presidente en el 30 de octubre del año pasado, cuando hubo aquella actividad de ingreso de los primeros miembros de otros partidos al Partido de la Liberación Dominicana, en la que el presidente Fernández decía que él iba a ser el garante en San Francisco de Macorís, ¿no? Sí. Él iba a ser el garante de unas primarias transparentes, democráticas y confiables, no solo para los y las PLDistas, sino para la sociedad dominicana, y que él sería el primero en felicitar, y reiteraba, el primero en felicitar y reconocer a aquel compañero o compañera que saliera triunfador de esas primarias. Mucha gente no le creyó. Y por otro lado, el caso de Danilo Medina, que lo quiero contrastar con el caso del Partido Revolucionario Dominicano. Y comienzo por el Partido Revolucionario Dominicano. Miguel Vargas Maldonado entendió y hizo investigaciones de que los y las PRDistas estaban reclamándole a la dirección de ese partido, a la dirección del PRD, una renovación, un cambio, porque ya habían tenido la experiencia reciente de un gobierno que había causado mucho daño a la economía y a los negocios y a las familias dominicanas. Y fue ahí que surgió lo de Nuevo PRD. Nuevo PRD que Miguel Vargas, pues, trató de ejecutar, pero por problemas de ejecución, que yo no voy a entrar aquí a mencionar, pues fracasa. No puede desarrollar ese nuevo PRD que podía ser un anhelo de los y las PRDistas. Y es ahí entonces que, como resultado del fracaso, pues vuelve y gana el viejo y el mismo PRD encarnado en don Hipólito Mejía. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, lo que estamos viendo es un concierto de voluntades, tanto de la dirección política, y en este caso, digamos, energizado por el presidente Fernández, y Danilo Medina, de reconstrucción del discurso y de la candidatura. Tú hablabas que esto es una candidatura que surge en el 99 y que ha venido teniendo un proceso de maduración. Y lo que vamos a ver es, digamos, el día 26, una culminación exitosa, mientras en el PRD se salda con un fracaso de renovación en la que el viejo y el mismo PRD triunfa. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana se da un concierto ordenado de renovación que va a culminar el día 27 con un nuevo discurso del PLD que ya no será del de Danilo, sino el del PLD, y un presidente Fernández y toda una dirección integrada en esa renovación. En esta asamblea, el presidente Fernández, en esta asamblea reciente con dirigentes del partido, pues el presidente Fernández tuvo una intervención de unos 18 minutos. Me gustaría que tú comentaras este contexto y esta reflexión que acabamos de hacer. Sí, es correcto. Es la manera como ambos partidos enfrentan sus desafíos internos. Cierto. Así es. La capacidad de respuesta en sintonía con la sociedad que puedan dar la dirigencia de los partidos. Mientras en el PRD se opera el retroceso, en el PLD estamos viviendo un proceso de cambio con estabilidad. Correcto. Porque... Cambio con estabilidad. Correcto, porque el Partido de la Liberación Dominicana, en el PLD no hay un proceso de cuestionamiento a la autoridad interna. No, en absoluto. Y más bien lo que hay, como magistralmente lo ha definido, un concierto para que las cosas salgan bien. Y en efecto, en el Partido de la Liberación Dominicana vamos a un proceso que el próximo 26, domingo 26, pues se corona con eso que nosotros hemos llamado la alternabilidad democrática. Es decir, el partido es capaz de administrar sus diferencias, sus contradicciones, administrarla inteligentemente, sin que eso afecte su unidad interna, y mucho menos que afecte el propósito estratégico, el objetivo estratégico
de seguir gobernando la nación dominicana. Entonces vemos cómo en el PLD no existe espacio para la mediocridad ni la mezquindad. Al contrario, lo que hemos visto es gesto de grandeza, de enaltecerse. El presidente del partido y líder, el compañero Leonel Fernández, ha estado a la cabeza de ese proceso de hacer que su partido viva un proceso democrático pleno. Y los pasos que ha ido dando el compañero presidente desde esa asamblea de San Francisco de Macorís, su discurso histórico, cuando le explicó, del 8 de abril, cuando le explicó a este país por qué él no podía ser candidato. Luego, las posiciones en el comité político, que yo comparto con él, y en el comité central. Y bueno, lo último que hemos visto es, en esta semana, ha sido precisamente una gran asamblea nacional de dirigentes que la ha conducido él con la Comisión Nacional Electoral para pasar revista al proceso. Sí. Esta asamblea estuvo dividida en 3 partes. Una primera parte, una primera parte donde el compañero César Pina Toribio, presidente de la Comisión Nacional Electoral, pues explicó a toda, allí habían 6 o 7 mil dirigentes del PLD. No era un mitin, no era una asamblea de dirigentes. Allí le explicó cómo se ha ido montando el proceso. E informaba que ya todo está listo para el domingo 26. Luego intervino el compañero miembro del comité político Francisco Javier García, a quien le tocó hablar a nombre del comité político, a propósito del plebiscito que hay al mismo tiempo que la elección presidencial, porque es bueno que los amigos televidentes sepan que vamos a tener 2 votaciones el domingo. ¿Y cuántas boletas? 2 boletas, 2 votaciones, 2 boletas. Una boleta, la boleta A, que es para elegir el candidato presidencial. Ahí están las fotos de los 4 precandidatos que hasta este momento... ¿Por orden alfabético? Por orden alfabético de su apellido. Okay. Entonces, ahí están los 4 en la boleta A para elegir el candidato presidencial. Nosotros marcaremos el rostro del compañero Danilo Medina. Así es. Vamos a doblarla. A doblar nuestra boleta y la vamos a introducir en la urna A. Luego está la boleta B. La boleta B es el plebiscito. La gente, la sociedad no está muy al tanto de esto. La sociedad le está dando seguimiento a los precandidatos, a sus propuestas y cómo ha ido evolucionando su posición. Sí, porque lo de la boleta B es un asunto interno del PLD. Es un asunto interno. Lo otro tiene que ver con el próximo presidente. Bueno, entonces esto es más bien de interés interno del PLD, pero no deja de ser importante. Es una propuesta del presidente del partido al comité político y del comité político al comité central, que en el comité político la aprobamos a unanimidad y en el comité central se aprobó por una amplia mayoría. El plebiscito consiste en una consulta para ampliar en 100 miembros los miembros del comité central. Que son 400 ahora. Son 400. Ampliar en 100 miembros los miembros del comité central. Hacer el proceso de elecciones internas desde los comités intermedios hasta los comités municipales, provinciales, de circunscripciones y seccionales después de las elecciones del año 2012. O sea que podría... Noviembre. Iniciar en noviembre. En noviembre, porque le fijamos fecha en el para que termine entonces en marzo, febrero. Del 2013. Y la continuidad del alto mando del partido en la conducción de la organización por un nuevo periodo de 5 años. No se habló de ampliación del comité político, ¿no? Sí, se va a ampliar también. Siempre se amplía. Porque hace tiempo... Lo que no se estableció qué cantidad de miembros más. Exacto. Hace tiempo que el comité político se viene ampliando. La mayor parte de los miembros que hemos entrado en los últimos años, en los últimos congresos, hemos entrado por ampliaciones. Carlos, fíjese usted, porque esto es bueno explicarlo. ¿Por qué no hacer todo eso ahora? Esa es la pregunta. Ahí es donde está
precisamente la madurez del liderazgo del PLD y sobre todo del presidente. El razonamiento es simple. ¿Qué es más importante para el PLD? Iniciar un proceso, un debate interno ahora que evidentemente va a disminuir sus fuerzas. La va a dispersar. La va a dispersar. Van a existir miles de tácticas y de estrategias, claro. porque son miles los que van a aspirar a todo sí. en un proceso que va a convulsionar el PLD. Sí. La gente de la sociedad va a decir, pero ese es un grupo de locos. Claro. Porque esa gente no tiene una elección para presidente. Entonces, ¿cómo es la cosa? El PLD es un partido maduro. No. Eso se pospone para después. Porque ambos procesos no es sano políticamente que se den simultáneamente. Ahora lo que vamos es a lo que explica la razón de ser de un partido político. Que es el poder. Que es el poder. Nosotros no somos un club. Bueno, porque en un club se puede dar muchos lujos. Un club deportivo, un club de domino, un club cultural, para hacer veladas. Se puede dar muchos lujos. Pero un partido político no. Un partido político que además está en el poder. Los partidos luchan por ir al gobierno. El PLD tiene el gobierno. Claro. De lo que se trata es de mantenerlo. Además, y por tanto, Roberto, y por tanto, el comité político tiene que lograr que toda la organización, desde el presidente del partido hasta el más humilde miembro de la organización, estén enfocados en una sola estrategia. Claro. En una sola estrategia. Retener el poder el 20 de mayo en primera vuelta. Así es. Que claro será con el compañero Danilo. Y en esto el presidente, en su discurso del miércoles, en la asamblea del miércoles, fue bastante claro. Y aquellos que son adversarios, que quieren sembrar dudas acerca de si el presidente va a apoyar al candidato de su partido, en este caso a Danilo, el presidente fue claro. Después del 26, el 27 el León dijo que el León estaba en las calles. Barrio por barrio. Barrio por barrio, para ganar junto con el bloque progresista y un amplio frente contra el retroceso, para ganar en primera vuelta en mayo del próximo año. Es importante que tú destaques esto, Carlos, porque esos son dos elementos más que se despejan en este proceso. En primer lugar, de que el presidente no se iba a involucrar en la retención del poder. O sea, que el presidente Fernández le daba igual Pato Gallareta, de que el PLD siguiera en el poder. No. Y número dos, de que el bloque progresista se iba a desintegrar. Entonces, con estos dos anuncios de que ya a partir del día 27 él personalmente iba a recorrer el país barrio por barrio para que su partido, el partido que él preside, retenga el poder. Y número dos, incluso la ampliación del bloque progresista, es decir, ya no simplemente que se va a mantener, ¿no?, sino que se va a ampliar, es decir, son dos claros mentís. Y él que es el líder del bloque progresista, porque es el líder del PLD, pero el líder del bloque progresista también. Él goza de gran respeto y admiración de esos partidos aliados. Ya él se reunió con ellos. Sí, ya dijeron que iban a apoyar. Se reunió y entonces lo que se está esperando es que el PLD elija a su candidato para luego ir a esa fase de renovación de esta alianza estratégica para que siga gobernando el PLD y el bloque progresista para beneficio del país. El mensaje fue claro en esta asamblea, un llamado a toda la dirigencia a catapultar a su partido. Y nosotros con esto vamos a lograr que el candidato presidencial, cuando lo elijamos en la noche cuando demos los cómputos en la noche del 26, domingo 26, pues primero que haya una participación masiva del PLDismo. Entonces nosotros, allí el presidente convocó a todo el Partido de la Liberación Dominicana, a todas las estructuras, a todos sus dirigentes, a la movilización, para que llevemos a votar, yo aspiro, por lo menos el 50% de esos 2.2 millones de miembros que tenemos inscritos. Y por el otro lado,
para que el Partido de la Liberación Dominicana, su candidato, reciba un empujón hacia la meta presidencial, de manera tal que, como bien lo ha dicho Danilo, el opositor no nos vea ni la placa después del 27 de junio, cuando ya Danilo sea el candidato del PLD y del Bloque Progresista. Es decir, Roberto, que las cosas van marchando en el sentido positivo y vemos que la sociedad reconoce ese orden, esa disciplina, esa forma ordenada que tiene el PLD de hacer las cosas, que es un ejemplo para el país y que es valorado positivamente por las mayorías nacionales. Vamos a dejarlo ahí en lo de la placa. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Ustedes no se muevan. Seguimos, hay todavía mucho más en esta conversación entre encuentro y ojalá en una conversación privilegiada con Carlos Amarante Barrett, abogado, dirigente político, ex senador de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, vísperas de la celebración del Congreso Elector de ese partido. Otra de las cosas, Carlos, de las curiosidades que uno ve en los diarios, en los programas de panel de muchos analistas, es tratar de entender que en el Partido de la Liberación Dominicana, en relación al plebiscito y en relación, digamos, a los temas internos, pues hay dificultades. Algunos pues señalan de que hay descontento en el Partido de la Liberación Dominicana, hay una situación inmanejable, una situación de crisis, tratando de manejarse con las mismas categorías con las que se manejan o tratan de interpretar la situación del Partido Reformista o el Partido Revolucionario Dominicano, dejando de lado, Carlos, de que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido perfectamente gobernable, de que no hay una situación de ingobernabilidad, que se explica fundamentalmente porque el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el partido más exitoso electoralmente en los últimos 20 años en la República Dominicana. Entonces, un partido que tiene éxitos electorales, pues naturalmente la movilidad social de sus miembros y miembros pues se da a través de los cargos electivos, no a través de los cargos partidarios necesariamente. Es decir, la gente aspira a ser regidor, director de distrito municipal, alcalde, diputado, senador, etcétera. Y un partido en el gobierno, pues naturalmente, pues tener algún cargo de responsabilidad, tener algún empleo en el gobierno. De manera que el PLD ha sido muy exitoso. Pero además, siendo el PLD el partido más exitoso electoralmente en los últimos 20 años, pues en cierto modo es una confirmación de la capacidad política de esa dirección. Porque, ¿cómo se explican los éxitos electorales si no es a partir de los aciertos de una dirección política? Es decir, que esta dirección política que está reclamando o está planteando un plebiscito y en el plebiscito un sí para evitar una conflictividad fuera de tono en un momento en el que se busca un candidato a la presidencia, pues tiene la autoridad moral frente al resto del partido, de la sociedad, porque ha sido una dirección exitosa. Claro. Ha garantizado 4 victorias consecutivas, de modo que si algo se le pregunta a un Estado Mayor es su capacidad de ganar batallas. Y ese Estado Mayor del PLD, ese comité político, ese comité central, esos dirigentes provinciales, municipales, son los que han conseguido las victorias del PLD. De modo que en cierto modo los hechos pues las ratifican como una dirección exitosa. Así es, así es. El partido ha logrado tener un mando unificado. Yo recuerdo siempre una frase de Napoleón quien decía que sin unidad de mando no hay victoria. Claro. Entonces el PLD ha sido clave en eso, ha tenido una unidad en su mando. Y esto pues se refleja primero en que se convirtió en el partido más grande del país y de la historia política nacional, por un lado, y por el otro, en esa cadena de triunfos. Van 4 triunfos con más del 50%.
Ahora vamos a un quinto triunfo en primera vuelta. Quiere decir que es un partido exitoso. Claro, eso no quiere decir que no haya inconvenientes. Eso no quiere decir que todo sea color de rosa. Es posible que porque eso solamente es en el paraíso. Claro. Y estamos en la tierra. Así es. Y aquí, bueno, pues precisamente parte del éxito del PLD ha sido manejar sus conflictos internos y resolverlos adecuadamente. Y tener capacidad de respuesta, la dirección frente a su base, a su dirigencia media. Ahí es donde reside la diferencia entre, en cuanto a manejo interno entre nosotros y las demás fuerzas políticas, que van de conflicto en conflicto, y el PLD con una unidad de mando que le garantiza esas victorias que ya se están convirtiendo en algo como normal en el escenario político nacional. Nosotros estamos convencidos de que los compañeros van a votar en este plebiscito, van a apoyar al comité político y al comité central, y que el sí va a obtener una mayoría también importante. Y por el otro lado, el otro proceso, que es el proceso pues que más le interesa a la sociedad dominicana, el proceso electoral interno, la elección del candidato a la presidencia. Y en ese proceso, ¿qué es lo que hemos visto? Hay entusiasmo. Porque las actividades de Danilo están rebosantes de gente. Mira, yo recuerdo que en la reunión del comité político un compañero decía, bueno, porque hay que tratar de que haya mayor entusiasmo. Y entonces Danilo dijo, bueno, yo no sé las actividades de ustedes, pero en la mía hay bastante entusiasmo. ¿Y eso es lo que se ve? Porque en el PLD, ¿qué es lo que estamos viendo, Roberto? En el PLD lo que estamos viendo es un matrimonio consensuado de la base de la organización, de la dirigencia de la organización, con quien le garantiza a ese partido la permanencia en el poder, que es el compañero Danilo. Y por eso tú ves que en el comité político la mayoría de los compañeros del comité político están apoyando. En el comité central, más del 90% de los miembros del comité central están apoyando al compañero Danilo. Cuando te vas a los 2.700 presidentes de intermedio, más del 95% están apoyando al compañero Danilo Medina. Cuando te vas a los 86.000 miembros de los comités de base, más del 95%, los presidentes del comité de base, están apoyando al compañero Danilo. Y cuando te vas a la base, a la estructura ya de base de la organización, a los miembros en términos individuales, que son 2.2 millones, entonces tú recurres a un mecanismo para medir lo que son las encuestas. ¿Y qué te dicen las encuestas? Que el compañero Danilo posiblemente sea electo con alrededor de entre un 87-90% en esa elección. Lo mismo puede decirse de los cargos electivos, ¿verdad? Diputados, senadores, alcaldes. Bueno, porque hablé de la dirigencia, pero entonces todos los senadores están, salvo uno que no se ha expresado públicamente, según dice el compañero Danilo, pero todos los senadores le han dado su apoyo. Así es. Los diputados, bueno, el 90% de los diputados. Los alcaldes, prácticamente todos. 74 de 77. Bueno, los regidores, casi todos los encargados de distrito. Las seccionales, todas están apoyando en el exterior. Toda la dirigencia de las seccionales y todos los mandos medios y de base en las seccionales también. Es decir, tú recuerdas, Roberto, que hace unos meses, aquí sentado, yo te dije, Roberto, va a ser un plebiscito. La elección de Danilo. Es verdad. Bueno, pues eso. Es un consenso. Porque el PLDista ha desarrollado ya la vocación de poder. De poder, sí. Claro. Se han dado cuenta que un partido político se hace para luchar por el poder. ¿Qué es lo que tienen que hacer los compañeros y compañeras en estos días que nos llevan hacia... ¿Cuál es la orientación que tú le das, Carlos? Fundamentalmente, los compañeros lo que tienen que hacer es lo siguiente. Uno, trabajar con el padrón electoral. Es decir, los comités intermedios, los comités de base, los dirigentes principales, padrón en mano, ubicación
de todos los votantes del Partido de la Liberación Dominicana, 2.2 millones. Ya se viene haciendo ese trabajo, sí, pero hay que intensificarlo hacia el 26, para que esas personas debidamente ubicadas, entonces se establezca con ellos el mecanismo para llevarlos a votar temprano el domingo 26 de junio. Nos queda un minuto. Para lograr todo esto de una votación masiva, entonces los compañeros saldrán a las calles con su padrón. Pero al mismo tiempo vamos en esta semana, en estos días últimos, a crear este ambiente de fiesta. Y los compañeros saben cómo hacerlo. Los compañeros hacen sus asopaos morados, sus jengibres morados, hacen sus bonches, los jóvenes hacen sus bonches, se hacen los encuentros barriales, los discolay en las calles. Es decir, es todo un ambiente de fiesta, porque en torno a los centros de votación, lo que va a haber el domingo 26 es una gran fiesta morada, que no es más que el presagio de ese triunfo en primera vuelta el 20 de mayo del compañero Danilo. Esa es la tarea fundamental de los PLDistas hacia el 26 de junio, Roberto. Muy bien, Carlos. Cerramos con el entusiasmo debido, ¿verdad?, de cara a este proceso electoral interno. Muchísimas gracias, Carlos Amarante Baret, y como siempre, una alegría compartir entre Encuentro y Ojalá. Gracias. Y a ustedes, todavía nos queda una cosita más para que disfruten en Ojalá. Así que nos vamos a la pausa y quédense ahí.